dólar es algo que nos inquieta a todos los argentinos hace muchísimos años, y aunque desde principios de 2024 que se estuvo viviendo cierta calma, mucha gente sospecha que hay una olla a presión que puede estallar en cualquier momento y el dólar puede volar por los aires. ¿Cómo va a terminar el dólar a fin de año? ¿Va a aumentar mucho? ¿Va a bajar? ¿Por qué el dólar ahora no está aumentando? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los distintos pronósticos y opiniones que existen? Bueno, quédate que te lo cuento. Bueno, como verán, estoy otra vez acá, en la cripta. Me invitaron de nuevo a grabar por acá. Yo obviamente dije que sí, porque ya vieron lo que es el fondo de mi casa. Nada mejor que hablar del dólar y todas las monedas fiduciarias que no sirven para nada en un video sponsorado por ellos, porque recordemos, si vos querés interiorizarte en el mundo de Bitcoin y aprender sobre una moneda que no está controlada por ningún gobierno, te recomendaría que los sigas en las redes, asistas a sus eventos y también les prestes atención a sus capacitaciones, y así te ahorrás ver el próximo video mío hablando del dólar. Así que bueno, recordá chequear sus redes, abajo en la descripción te dejo el link. Bueno, primero que nada hay que entender cómo funciona el dólar en Argentina. El precio del dólar simplemente refleja la relación entre el valor del peso y el valor del dólar. Cuando, por ejemplo, el peso pierde valor, aumenta el precio del dólar, o al revés, por ejemplo, si el dólar perdiese valor, disminuiría de precio porque el valor del peso respecto del dólar habría aumentado, y viceversa. Y lo que sucede es que el precio del dólar, como cualquier otro precio, se mueve por la oferta y la demanda. El país exportó más de lo normal y hay más dólares que los que habría normalmente, el precio del dólar tiende a bajar. Y si, por ejemplo, no sé, al campo le fue mal, exportó menos de lo que exportaría normalmente e ingresaron menos dólares al país, como va a haber escasez, o sea, va a bajar la oferta, el precio del dólar va a aumentar. Y viceversa con la demanda. Si aumenta la demanda de dólares, el precio sube. Si baja la demanda de dólares, el precio baja. O sea, si por ejemplo la gente quiere más dólares para, no sé, importar o para ahorrar, va a subir el precio, y si la gente no quiere esos dólares, va a salir a venderlos haciendo que baje el precio. Algo importante es que para que no haya desbalances muy grandes en la economía, vos necesitas que el precio del dólar, o sea, en realidad el valor de tu moneda respecto del resto de monedas de los otros países, fluctúe de manera libre y vaya aumentando ese precio según haya escasez de dólares o sobren. Sin embargo, en Argentina, como es usual, las cosas no funcionan como en el resto del mundo y como deberían de ser. Bajó Dios del cielo para darnos el bidet y las medialunas, pero ascendió el demonio desde el infierno para darnos al radicalismo y al cepo. ¿Qué es esto? Bueno, un rejunte de tibios inservibles. Pero después, yendo al tema del cepo, básicamente el gobierno argentino utiliza tipo de cambio fijo, que es básicamente un régimen en el que el gobierno no deja que el precio del dólar fluctúe de manera libre, manteniéndolo debajo del precio de equilibrio. O sea, si por ejemplo, no sé, el dólar está aumentando mucho, el gobierno establece un precio máximo, dice no, el dólar aumenta hasta acá, punto. Esto que provoca, bueno, un montonazo de cosas, pero lo que a nosotros nos interesa es que el gobierno se quede sin dólares. Como está más barato de lo que estaría normalmente, simplemente tenés un montón de gente yendo a comprar dólares, lo cual hace que eventualmente haya escasez. Y como el gobierno no quiere dejar de robar, o sea, no se quiere quedar sin dólares, ¿qué hace? Bueno, te doy dos opciones. Quita el tipo de cambio fijo, deja que el dólar suba para que deje de haber escasez, o amenaza con meter presos a todos los que compren dólares. Bueno, la verdad es que está más cerca de la número 2. Prohíbe la compra de dólares, o más bien la restringe. Solamente algunos pueden comprar, tienen que pedir 25.000 permisos y la cantidad que diga el gobierno, lo cual es horrible no solamente moralmente, te genera un quilombo terrible en las importaciones, a la vez desincentiva las inversiones, es un desastre y es muy malo para el crecimiento económico. Esto es lo que se llama cepo, simplemente prohibirle a la gente comprar dólares. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que normalmente si el gobierno agarra y le dice a la gente que no pueden comprar dólares, no es que los argentinos nos vamos a quedar quietos sin hacer nada. Le van a inventar otros métodos para poder comprar dólares. Algunos, por ejemplo, para la mirada del Estado, ilegales, como el dólar blue, que es simplemente agarrar y comprarle dólares a un random en la calle. Sí, es ilegal, o por lo menos era. Y después métodos legales, como por ejemplo el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, que no me voy a poner a explicar cómo funcionan, pero simplemente es comprar un bono, luego vender los dólares, etc. Lo que tienen todos estos métodos paralelos en común es que terminan reflejando un precio del dólar, o sea, un tipo de cambio muchísimo más cercano al precio de equilibrio, al precio libre, que al precio del dólar oficial, que recordemos, el dólar oficial es simplemente el precio que le pone el gobierno, que normalmente suele ser mucho menor. Para cuando estoy grabando esto, por ejemplo, el dólar oficial está en 982 pesos, el MEP está en 1295 y el Blue está en 1345, para que veamos la diferencia que suele haber. Entonces, uno de los objetivos del gobierno es quitar el cepo. Como dijimos, es muy dañino para la economía, lo cual es fundamental para entender cómo va a evolucionar el dólar en el futuro y para entender también por qué se está moviendo tan raro estos últimos meses. Y para quitar el cepo, el gobierno tiene que eliminar la brecha, o sea, eliminar la diferencia entre el precio del dólar oficial y el precio de los dólares paralelos, de los dólares libres, elevando el precio del dólar oficial a un número cercano a los precios de los dólares libres, o sea, haciendo las famosas devaluaciones, que resumidamente, por lo general, cuanto más grandes son, más quilombo generan, o sea, en otros términos, aumenta la inflación. Y luego de devaluar y equiparar esos precios, bueno, el gobierno simplemente quita las restricciones y deja a la gente comprar dólares de manera libre. El precio del dólar empieza a moverse con libertad, puede subir y puede bajar, eliminando todos los problemas asociados al tipo de cambio fijo y al control cambiario, que es básicamente que la gente no pueda comprar dólares. Y este objetivo, por más que no lo parezca, yo creo que es totalmente prioritario. O sea, si hacer una disminución del gasto público para que baje la emisión monetaria y baje la inflación era el objetivo número 1 del gobierno, quitar el cepo debe ser seguramente
justamente el objetivo número 2. ¿Qué estuvo pasando este último tiempo con el dólar? Bueno, para esto hay que retrotraernos a fines de 2023, donde hay básicamente dos cosas que observar: el dólar oficial y los dólares libres. Por estos últimos, sobre todo en el último gobierno del cuidador de gatos, el tipo de cambio real estuvo subiendo mucho. O sea, los dólares libres estuvieron aumentando muy por encima de la inflación. O sea, por poner un ejemplo exagerado, es como si desde agosto de 2023 hasta noviembre de 2023 los precios de los bienes y los servicios de toda la economía hubiesen aumentado un 54%, pero en el mismo periodo el dólar hubiese aumentado un 100%. Igual este ejemplo es súper exagerado, en realidad el ejemplo real es este, bastante alejado. Acá en este gráfico queda bien claro, la línea azul nos muestra el tipo de cambio real, o sea, el dólar actualizado por inflación, o sea, el precio del dólar respecto de los precios de toda la economía. Como vemos, durante todo el gobierno del veto estuvo subiendo muchísimo, o sea, el dólar subía más rápido que la inflación. Mientras tanto, el dólar oficial se quedaba completamente quieto, o sea, vos veías que los dólares libres estaban aumentando a una velocidad récord de los últimos 20 años y mientras tanto el dólar oficial aumentaba a un ritmo muy bajo. Entonces estuvo aumentando la brecha, o sea, la diferencia entre los precios de los dólares libres y el dólar oficial estuvo aumentando, no solamente amplificando el daño que le hace el cepo a la economía, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una brecha que está al torno al 30-40%, que es la que tenemos hoy en día, que tener una brecha del 200%, como teníamos a fines de 2023, sino haciendo que además sea más difícil salir del cepo, porque la devaluación necesaria para poder salir tiene que ser más grande. Después, en diciembre, asumió Milei y, fiel a su estilo, tomó una decisión totalmente drástica. Metió una devaluación del 50%, o sea, duplicó el precio del dólar oficial, achicando la brecha por debajo de un 30%, haciendo que la distancia entre el dólar oficial y los dólares paralelos sea muchísimo menor, minimizando los daños que le hacía el cepo a la economía y acercándonos más a la salida del propio cepo. Pero acá entra justamente uno de los problemas más importantes, y es que esto no fue gratis. No es casualidad que en noviembre la inflación haya sido del 12,8% y en diciembre haya saltado al 25%. Casualmente, el mes en el que se realizó esta devaluación, se registró una caída brutal de salario en dólares y los indicadores económicos estuvieron en el rojo más infernal del periodo Milei. O sea, acá vemos como cada devaluación es algo difícil de transitar. Y a partir de ese mes, diciembre de 2023, durante todo 2024, que el dólar oficial se actualiza a un 2% mensual. O sea, todos los meses aumenta un 2%. Mientras tanto, en paralelo, los dólares paralelos estuvieron quedando relativamente quietos. O sea, mientras la inflación pasaba y pasaba, los dólares no aumentaban. Lo que quiere decir que el tipo de cambio real, o sea, el precio del dólar actualizado por la inflación que hubo en el país, estuvo disminuyendo. Además, mientras el gobierno, por ejemplo, bajaba las tasas de interés, algo que normalmente hace que aumente el dólar, el tipo de cambio real seguía bajando, llegando hasta un punto en el que, claro, como los dólares paralelos no estaban aumentando y el dólar oficial aumentaba un 2% todos los meses, la diferencia entre estos dos era cada vez menor, llegando a solamente un 15%. O sea, la brecha era únicamente un 15%. Algo totalmente inesperado incluso para el gobierno, me imagino. Hasta que más o menos a partir del 10 de mayo la pesadilla argentina se levantó. No, esa no, el dólar paralelo. Terminó de su letargo y en 2 semanas registraba un aumento del 27%, lo cual fue bastante porque básicamente los dólares libres venían de estar inmóviles durante prácticamente todo el año, llegando a esta situación hasta más o menos la mitad de julio, donde el dólar tuvo su pico con un precio de 1.500 pesos y la brecha llegó al 50%. Y acá es donde hay que hacer un parate, porque el gobierno, sobre todo en el corto plazo, no quiere que aumente el dólar. O sea, se supone que un gobierno de corte liberal, sobre todo en el largo plazo, no debería de preocuparse por los aumentos o las disminuciones del precio del dólar, ya que consideraría que estas fluctuaciones son saludables para la economía. Pero a corto plazo el gobierno está preocupado por la situación del cepo, o sea, quiere quitar el cepo, las restricciones para comprar dólares lo antes posible. Para eso le interesa mantener una brecha cambiaria baja, o sea que la diferencia entre los dólares libres y el dólar oficial sea lo menor posible, pero para esto debería de devaluar el dólar oficial, lo cual implica más inflación. Para que evitar hacer esas devaluaciones lo máximo posible, al gobierno le interesa que los dólares libres dejen de aumentar, incluso si es posible que disminuya su precio, para que el gobierno pueda conseguir el tiempo necesario para unir las condiciones necesarias para liberar el cepo, sobre las cuales ya vamos a hablar después, porque están siendo muy cuestionadas. Entonces, acá es donde el gobierno empieza a influenciar y meter presión para que los dólares libres aumenten lo menos posible. ¿Cómo hace esto? Bueno, principalmente saliendo a vender dólares. O sea, el Banco Central, en vez de comprar y acumular dólares, lo cual es súper necesario para salir del cepo sin que estalle todo por los aires y para pagar los vencimientos de deuda que se vienen los años próximos, sale a vender dólares, haciendo que baje el precio del mismo, disminuyendo la brecha y calmando la inflación. Pero claro, recordemos que para que la economía funcione lo mejor posible necesitamos que el dólar fluctúe de manera libre, y si el gobierno establece no solamente un dólar oficial artificialmente barato, sino que también mete presión para que los dólares libres bajen de precio, estaría siendo un problema. Y hasta acá ya tenemos toda la información necesaria para poder entender más o menos el contexto y especular con posibilidades futuras. Tenemos principalmente
solamente dos miradas. Primero vamos a contar la del gobierno, la versión oficial. La idea es que cuando empezó el gobierno de Milei había mucho sobrante monetario. O sea, en la economía había muchísimo más dinero, muchos más pesos de lo que la gente quería. La gente apenas tenía pesos salía a comprar cualquier cosa, lo que tenga por delante, o incluso a comprar dólares, haciendo que este aumente de precio de manera drástica, capaz duplicándose en cuestión de 1 o 2 meses, como sucedió durante el gobierno anterior y cosas así. O sea, si el gobierno quitaba el cepo al momento de asumir, como el sobrante monetario era muy alto, o sea, la gente quería quitarse el dinero de encima y salir a comprar dólares, si el Estado quitaba las restricciones para comprar los mismos, iban a salir todos corriendo a comprar dólares, generando que este aumente de precio de manera totalmente drástica y se vaya todo al carajo, generando así una corrida que no se sabe dónde puede terminar. Subida brutal de la inflación, caída de los salarios en dólares y bueno, un montón de cosas más. Para evitar una corrida del estilo que obviamente hoy en día no estaría ni cerca de ser del tamaño de lo que hubiese sido en 2023, pero que según el gobierno existiría, debido a que todavía existe sobrante monetario, existe más cantidad de pesos de lo que la gente quiere. El gobierno quiere primero eliminar todo este sobrante monetario, quiere asegurarse primero que toda la cantidad de dinero que exista esté únicamente en la base monetaria, o sea que no existan todas esas deudas que estaban en el Banco Central y que ahora están en el Tesoro, que son prácticamente la mitad de la cantidad de dinero. Ya veremos cómo harán para reducir todo esto, y mientras tanto se esfuerza por hacer que los dólares libres vayan disminuyendo hasta que en la situación ideal cuesten literalmente lo mismo que el dólar oficial, y a su vez esto sea sostenible en el tiempo. Así puede liberar el cepo sin tener que devaluar, porque no existiría la brecha cambiaria, y además puede hacerlo sin que al momento de liberar el cepo se vaya toda la mierda y los dólares salgan volando, porque el precio de equilibrio entre comillas sería el mismo que el oficial. Para lograr este ideal, que parece bastante difícil de conseguir, el gobierno tiene que disminuir la demanda de dólares y aumentar la oferta. Para disminuir la demanda de dólares debe reducir la cantidad de dinero, para que no haya una montaña de guita disponible para ir a comprar dólares, que la moneda escasa sea el peso. Además también debe reducir la inflación, para que la gente no compre dólares para cubrirse de la inflación, y por último en general debe aumentar la confianza en el plan de gobierno, para que la gente no vaya a comprar dólares simplemente por si estalla todo por los aires. Y para aumentar la oferta tiene que aumentar la cantidad de dólares que ingresan al país, o dólares que ya estaban en el país en forma de ahorros y empiecen a circular, que se están planteando el blanqueo y un par de cosas más para que suceda, pero no parece el todo factible. Para disminuir la demanda de dólares, la cantidad de dinero desde que asumió Milei empezó a crecer cada vez más lento hasta quedar estancada a partir de abril, mientras la inflación sigue corriendo. O sea que la base monetaria amplia, o sea la cantidad de pesos que existe en la economía, es cada vez menor respecto de todos los precios de la economía. O sea que el dinero cada vez alcanza para comprar menos cosas, o sea se reduce la cantidad real de dinero, con lo que en el caso de que se abra el cepo habría menos dinero disponible para ir a comprar dólares. La inflación también fue bajando y yo diría que también la confianza en el plan de gobierno fue aumentando. Esto provocó que aumente sensiblemente la demanda de pesos, disminuya la demanda de dólares, haciendo que el precio del dólar, por lo menos en los primeros meses de gobierno, no se vaya al carajo. Y por el lado de la oferta, o sea del aumento de la cantidad de dólares que quiere realizar el gobierno, tanto el Banco Central como incluso la propia gente en los últimos meses estuvo vendiendo dólares, haciendo que aumenten estos en circulación. Entonces, ¿está saliendo este plan del gobierno? Bueno, la verdad es que pareciera igual estar bastante lejos, y acá es donde nos metemos en la segunda mirada. Si bien disminuyó considerablemente la demanda de dólares desde fines de 2023 y aumentó la oferta también, los dólares libres no están bajando lo suficientemente rápido ni de lejos como para que eventualmente en fin de año el precio del dólar oficial y el precio de los dólares libres confluyan en un mismo número. Desde mayo que la brecha cambiaria viene aumentando cada vez más, salvo por la baja del precio del dólar este último mes, que no totalmente, pero se explica en parte porque el Banco Central está saliendo a vender un montón de dólares que no son infinitos y que eventualmente se van a acabar, por lo que hay varios economistas que nos dicen que esto no es sostenible y que es casi imposible evitar el aumento de los dólares libres. La idea sería que la demanda de dólares no está lo suficientemente baja como al gobierno le gustaría, la oferta de dólares tampoco está lo suficientemente alta como al gobierno le gustaría, y eso de que el precio del dólar libre, que hoy más o menos entre todos está a 1.300 pesos, vaya disminuyendo todos los meses hasta confluir con el dólar oficial, como que no termina de ser muy creíble, porque al mercado le seguiría pareciendo un precio muy barato, tanto los que estamos manejando hoy como incluso los que se manejarían en el futuro si el dólar empieza a bajar. Entonces correrían todos a comprar dólares, haciendo que este eventualmente suba de precio y no confluya con el dólar oficial, lo cual podría ser evitado si el gobierno sale a vender una cantidad ingente de dólares para que el precio de los dólares libres siga bajando y confluya con el dólar oficial. Pero claro, el problema es que el gobierno no tiene dólares o tiene muy pocos, con lo cual no puede salir a vender demasiado, sería insostenible, con lo cual si el mercado al final no va a convalidar ese precio del dólar libre que quiere el gobierno que sea muy barato y que sea exactamente el mismo que el dólar oficial, la devaluación para poder salir del cepo y el aumento del dólar al momento de salir del cepo te lo vas a tener que comer igual. Entonces esta gente dice que bueno, si los aumentos del dólar va a llegar de todos modos, tal vez es mejor directamente quitar el cepo ahora mismo, bancarse las consecuencias que esto tenga, que en el futuro de todos modos te las vas a tener que bancar, pero estar menos tiempo con el cepo puesto en la economía destrozándola. ¿Qué creo yo que va a pasar? Bueno, la verdad es que no lo sé, este análisis me queda bastante grande, pero me parece que
conforme más baje la inflación y más se sostenga e incluso se acentúe la contracción monetaria, o sea disminuya la cantidad de dinero respecto del resto de los precios de la economía, la demanda de dólares puede bajar lo suficiente como para que el ritmo de aumento del dólar sea un número lo suficientemente bajo para que el gobierno llegue a fin de año con un dólar relativamente barato, con lo cual pueda salir del cepo metiendo una devaluación más o menos razonable, que no explote todo por los aires y que al momento de liberar el cepo el dólar no pegue saltos de, no sé, el 30, el 50 o el 100% como mucha gente dice que pueden llegar a pegar. Hay algunos economistas que dicen que, por ejemplo, no sé, si el gobierno hoy libera el dólar, el precio del mismo se te va a 2.000 o 3.000 pesos. Sobre todo, este escenario bueno aumenta en probabilidades conforme entren más dólares por situaciones extraordinarias, o sea, por ejemplo, por alguna privatización, por el blanqueo y cosas de ese estilo. Este lo considero como un escenario bueno. Sin embargo, puede suceder tal vez que la inflación no baje lo suficiente, que la demanda de dólares siga firme o incluso aumente con el pasar de los meses, que la joda de que el Banco Central esté vendiendo dólares para que el precio del dólar no se vaya tan alto eventualmente se termine porque el gobierno necesita esos dólares para pagar deuda, y que al final el dólar se te dispare mucho, tal vez no muchísimo, pero lo suficiente como para que la devaluación que tengas que meter al momento de salir del cepo sea bastante grande, que esta provoque bastante inflación y que por ende el dólar luego de salir del cepo aumente a un ritmo que al gobierno no le gustaría demasiado y de repente se viva muchísima inestabilidad, por lo que el gobierno, incluso en un escenario que para mí sería muchísimo peor, decida no quitar el cepo por no querer asumir el costo de salir del cepo en el caso de que la brecha siga siendo muy alta con el pasar del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones. Tal vez el gobierno sí estaría dispuesto a salir del cepo asumiendo un costo grande ya con las elecciones legislativas de 2025 ganadas. Este último escenario para mí es bastante feo, sería sostener el cepo por prácticamente 2 años, o sea, es prácticamente asegurarse de que no va a haber crecimiento genuino por lo menos hasta 2026, y si hay un crecimiento va a ser, bueno, un pequeño rebote, y que la probabilidad de que se vaya todo al carajo por sacar el cepo muy tarde cada vez aumente más, y que la inestabilidad del dólar le termine ganando a este gobierno como le ganó a montones de gobiernos más. Pero sinceramente creo que ese escenario es bastante catastrófico. Yo estoy en un intermedio entre el primer escenario que les conté y el segundo. Creo que el momento de la salida del cepo va a ser relativamente traumático, pero no se va a cargar al gobierno. Podemos ver este gráfico, que no hace falta que lo entendamos, simplemente que cuanto más altas son las barritas, el mercado estima que la suba del dólar oficial va a ser más alta. Entonces vemos que el mercado está esperando que con el pasar de los meses no va a haber un aumento del dólar oficial, bajaron las expectativas de que el gobierno devalúe, o sea, se espera que el gobierno va a mantener el cepo por varios meses más y no va a tener que devaluar durante todo ese periodo porque los dólares libres no se van a ir muy lejos, o sea que el mercado cree que el plan de gobierno va a tener éxito por lo menos durante los siguientes meses, pero vemos que ya más o menos en los primeros meses de 2025 el mercado está esperando que el gobierno libere el cepo y que ahí ya el dólar sí que aumente bastante. Pero igual no tenemos que fiarnos de este tipo de indicadores ni en pedo, porque este gráfico es de, por ejemplo, el 17 de agosto y literalmente el 15 de agosto, o sea, 2 días antes, era completamente distinto. O sea, esto se basa en expectativas que pueden cambiar de una hora a la otra. Entonces, como resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos que sacar el cepo porque le hace daño a la economía, pero el gobierno tiene miedo de sacarlo ahora porque se puede ir todo al carajo. Entonces quiere que, en base a bajar la demanda de dólares y subir la oferta, bajen de precio los dólares libres. Y recién ahí, con todo relativamente controlado y un dólar oficial muy cerca del dólar libre, liberar el cepo. Así, al momento de sacarlo, los dólares no aumentan demasiado. El problema, bueno, que hay mucha gente que no lo ve realizable, que va a ser muy difícil ver a los dólares libres bajar incluso más de lo que están bajando ahora, y que el gobierno simplemente está perdiendo el tiempo dejando el cepo tantos meses puesto y que debería de asumir los costos de abrirlo ahora, porque en el futuro, de todos modos, el dólar va a seguir aumentando y los costos los va a tener que asumir igual, por lo que debería sacar el cepo más temprano que tarde. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé, probablemente un intermedio. Puede que veamos el dólar relativamente calmado, pero ni en pedo creo que el gobierno pueda evitarse una devaluación interesante para salir del cepo y un aumento considerable al momento de sacarlo. Así que bueno, hasta acá el video. Si te gustó, recordá que puedes suscribirte y darle like. No te olvides de chequear las redes de la cripta, que te las dejo en la descripción, y de estar atento a todos sus eventos, y sobre todo agradezcanle porque miren el fondo que me prestan, es una locura. Puedes agarrar y compartirle a tus amigos o a tus familiares que dicen todo el tiempo, che, ¿cómo estará el dólar? Este video, para que estén atentos del contexto del país y que puedan manejarse entendiendo qué está sucediendo. Y si querés más videos como este y no te alcanza con todos los que hay en mis redes sociales, puedes ir al canal de Ecodeductiva, donde subo incluso más videos. Y como siempre, por último, te mando saludos.